Buenas noches, arrancamos con otra transmisión de nuestro curso breve e introductorio de Doctrina Social de la Iglesia. Bueno, el tema que nos toca hoy es un principio fundamental de la doctrina social, como es el concepto de bien común. Pero bueno, antes de entrar en tema vamos a repasar un poco cuáles son los otros temas que hemos tocado hasta ahora en este recorrido por la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? En primer lugar, recordamos qué es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Cómo es parte del magisterio, de la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza moral que a la luz del Evangelio e impulsada por el mandato de Jesús de enseñar a todas las naciones que las cosas que Él nos mandó observar, bueno, la Iglesia con la luz del Evangelio busca iluminar todas estas realidades sociales nuevas que van surgiendo en las distintas épocas. ¿Sí? Y esto toma fuerza y como una consistencia especial dentro del mismo magisterio desde fines del siglo XIX con la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Hablamos también de la naturaleza social del ser humano. ¿Sí? El ser humano no está hecho para vivir solo, está hecho para vivir en sociedad. ¿Sí? Hablamos de algunos principios de esta relación entre la persona y la sociedad, ¿sí? El respeto por la dignidad de la persona, el principio de subsidiariedad, en el cual la instancia de orden superior tiene que intervenir para ayudar a aquella inferior en la medida en que no puede, pero al mismo tiempo generando los recursos para que sí pueda arreglarse por sí misma. Hablamos también de la libertad, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que tiene la Iglesia de la libertad? Ya que es fundamental y hoy lo vamos a ver de vuelta, ¿no? O sea, el respeto de la dignidad humana pasa en buena parte por el respeto de la libertad de las personas. Por eso, para entender bien, ¿sí?, estas cosas es importante volver a repensar, a pensar un poco qué es la libertad, ¿no? Como ese poder, esa capacidad que Dios le da al ser humano para moverse a sí mismo hacia el bien. ¿Sí? Por eso un poco decíamos que uno es auténticamente libre cuando hace el bien porque quiere. ¿Sí? Y bueno, y hablamos también, si la memoria no me falla, la vez pasada, digo si no me falta algún otro tema, pero hablamos también de la autoridad dentro de una sociedad, ¿sí? Como elemento fundamental. Todo cuerpo tiene que tener una cabeza, ¿sí? Como algo que también surge entonces de la naturaleza de las cosas, como algo que es bueno en sí mismo, el que haya una autoridad, ¿sí? No un mal necesario. Y bueno, y algunas otras cosas sobre cómo tiene que ser respetada la autoridad de parte de las personas, cómo tiene que regularse la autoridad. Bueno, esos son algunos de los temas que fuimos viendo. ¿Sí? Vamos a arrancar como lo hacemos siempre, con una oración. Le pedimos a la Virgen que ella nos guíe, nos acompañe en este recorrido que estamos haciendo y sobre todo que estas cosas que vamos aprendiendo, ¿sí?, o reflexionando sobre la doctrina social de la Iglesia nos muevan a la acción, ¿sí? Porque la doctrina social de la Iglesia no es solamente una reflexión teórica, sino que tiene que movernos a la acción y sobre todo a los laicos católicos, ¿sí? Bueno, esto le vamos a pedir a la Virgen en nuestra oración al comenzar este encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí arrancamos. A ver quién estuvo saludando ahí. Buenas noches, Susana.
Olga, Alejandra, unos cuantos. Teresa, Patricia, María Elena, Alejandra, Ana María. Bueno, buenísimo. Es bueno saber quiénes están de aquel lado. Gracias por saludar. Bueno, entonces como les decía, hoy vamos a hablar del bien común. ¿Sí? Un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Un principio complejo. ¿Sí? Que bueno, hay que pensarlo para tratar de entenderlo bien. Y como estamos hablando de enseñanza de la iglesia, aparte del magisterio, lo decía hace un ratito, siempre tratamos de empezar iluminándonos o buscando algo de luz en la palabra de Dios. Bueno, confieso que para este tema, para este concepto de bien común, no me resultó fácil encontrar un texto de la Sagrada Escritura que uno pueda relacionar así directamente con la idea de bien común. Pero sin embargo, bueno, voy a proponerles este texto y una breve reflexión a ver si nos ayuda. ¿Sí? Vamos a ir un texto que ya lo hemos leído en otras ocasiones, ¿sí? Que sigue siendo fundamental también para esto, me parece. ¿Sí? Y estamos en el libro del Génesis. ¿Sí? Y vamos a ir al capítulo 2. Lo voy a copiar acá en los comentarios. ¿Sí? Génesis 2, versículo 18 y siguientes. ¿Sí? A esta altura del partido probablemente ustedes ya sepan de qué se trata este versículo, pero es en el segundo relato de la creación del hombre, ¿sí? Cuando después de haber creado a Adán, el primer varón, Dios dice estas palabras, ¿no? Después dijo el Señor: no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Sí? Después en los versículos siguientes van pasando delante del hombre para que los nombre todos los animales. ¿Sí? Y sin embargo, dice en el versículo 20, entre ellos no encontró la ayuda adecuada. ¿Sí? Después, con todos los detalles que conocemos, Dios crea a la mujer, a Eva, y ahí cuando el hombre, Adán, ¿sí? Ve por primera vez a Eva, encuentra esa ayuda adecuada. ¿Sí? Esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Y por eso, remata el versículo 24, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. No es bueno que el hombre esté solo, dice Dios. Vamos a hacerle una ayuda adecuada. Esa ayuda adecuada para Adán solamente la encuentra en Eva, ¿sí? Otra persona, ¿sí? Distinta, bajo cierto punto de vista, pero igual a él, ¿sí? La única que está a su nivel. Y así se forma la primera de todas las sociedades, que es la base de toda otra sociedad, ¿sí? Y que es lo que llamamos matrimonio, entre un varón y una mujer. Y por eso el versículo de Génesis dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y ya no son dos, sino una sola carne. Bueno, ¿cuál es el bien de esa sociedad? ¿Sí? El bien de esa comunidad, ¿qué es lo que le da sentido? ¿Sí? Cuando esa primera sociedad, primera no solamente en el orden cronológico, histórico, ¿sí? No solamente porque fueron el primer varón y la primera mujer, sino primera en el sentido también de fundamental, como que sostiene todo lo demás. Bueno, cuando esa sociedad alcanza su plenitud, porque el bien es esto, ¿no? Digo, si nos ayuda a pensar, ¿sí? El bien es plenitud, el bien es realización, ¿sí? El bien es perfección. Y acá hablamos del bien común, o sea, no del bien de uno solo, sino del bien de esa sociedad o comunidad que se establece entre varios. Por eso preguntarnos acerca del bien común es preguntarnos, bueno, acerca de a dónde esa sociedad alcanza su plenitud.
Y a mí me parece que leyendo estos textos de la palabra de Dios, del libro del Génesis, nosotros podemos decir que esa primitiva sociedad, o primera sociedad, o sociedad fundamental entre Adán y Eva, ¿sí?, alcanza su plenitud cuando, cuando, bueno, cuando el uno para el otro es una ayuda adecuada. ¿Sí? Por eso se unen, ¿sí? Por eso llegan a ser una sola carne. Es una expresión muy fuerte, no la vamos a profundizar ahora, ¿sí? Pero para que el uno para el otro, no solamente Eva para Adán, sino también Adán para Eva, ¿sí?, sean una ayuda adecuada. ¿Sí? Uno después podría continuar la reflexión y preguntarse, bueno, una ayuda adecuada, ¿sí? Adecuada, ayuda, estoy hablando al revés, perdón, ¿sí? Se me rayó el disco. ¿Sí? ¿Ayuda para qué? ¿Sí? Porque toda ayuda es una ayuda para algo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo realmente, en el caso del texto de Génesis, ¿sí?, Eva es una ayuda para Adán y Adán es una ayuda para Eva? Bueno, sin duda también en esto tiene mucho que ver la vocación fundamental de cada ser humano. ¿Sí? Porque uno podría decir, bueno, es una ayuda material. Pongo un ejemplo simplón. ¿Sí? Eva cocina y Adán, un ejemplo tonto también, ¿no? Y Adán sale a cazar para traer comida para que Eva cocine. ¿Sí? ¿A eso se limita esa ayuda adecuada? ¿Sí? ¿Para eso hace falta llegar a ser una sola carne o eso no se podría conseguir sin llegar a ser una sola carne? ¿Sí? O tal vez, ¿no?, esa ayuda adecuada sea que el uno al otro se ayude en conjunto, en sociedad, en comunidad, ¿sí?, para que esa imagen y semejanza de Dios que hay en el hombre, que lo dice el capítulo 1 del Génesis, lo señalo para atrás, como si estuviera atrás nuestro, capítulo 1 del Génesis, esa imagen y semejanza según la cual Dios crea al hombre, ¿sí?, alcance su plenitud. O sea, no solamente alcance su plenitud, perdón, sino que se manifieste plenamente. ¿Sí? Hay una imagen y semejanza de Dios en el hombre, nos dice el texto de Génesis. Pero de alguna manera, y no solamente por el pecado, porque acá estamos en el libro de Génesis antes del pecado, ¿sí?, pero de alguna manera todavía como que no resplandecería esa imagen. ¿Sí? Por eso, y con esto redondeo, ¿sí?, esa ayuda adecuada ¿en qué consiste? ¿Sí? No es solamente una ayuda material, sino que es ayudarse el uno al otro y entre los dos a alcanzar su propia plenitud como ser humano. ¿Sí? Y la plenitud como ser humano va mucho más allá del bienestar material. La plenitud del ser humano, y sobre esto vuelvo, ¿sí?, pasa en justamente en dejar relucir y realizar plenamente esa vocación originaria, como diría Juan Pablo II, que es manifestar y vivir según la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Y me parece que esto nos puede ayudar porque por ahí viene el bien común. ¿Sí? Ahora vamos a leer con más precisión, como solemos hacer, lo que dice el catecismo, ¿no? Pero cuando una sociedad alcanza su plenitud, o sea, el fin para el cual existe una sociedad. Bueno, cuando esa sociedad ayuda a sus miembros, o dicho de otra manera, discúlpeme, ¿sí?, cuando una sociedad alcanza su plenitud, bueno, cuando esa sociedad, esa unión que se establece entre sus miembros, es una ayuda adecuada para que cada uno de sus miembros pueda realizarse y alcanzar su plenitud. ¿Sí? Pero volvemos, ¿sí?, realizarse, alcanzar su plenitud en cuanto seres humanos, personas, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Por eso la sociedad, y todo lo que esto implica, ¿sí?, está al servicio de las personas que la integran. ¿Sí? Después veremos, y será la otra parte, la semana que viene si Dios quiere, que también las personas tienen que estar al servicio de la sociedad, porque este bien común no se hace solo, ¿sí?, lo construyen los miembros de la sociedad. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, vamos a pasar entonces a ver qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica
acerca del bien común. Voy a copiarles acá en los comentarios los párrafos que vamos a leer, ¿no? ¿Sí? Vamos a leer hoy entre los párrafos 1905 y 1912 del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene como título justamente el bien común. ¿Sí? Vamos a ver un poco, es muy interesante este tema, y es muy interesante cómo lo plantea el Catecismo. ¿Sí? Primero, como una definición de lo que es el bien común, después algunos elementos, tres elementos fundamentales, ¿sí?, que son necesarios para la realización del bien común, y después también, de alguna manera, cómo este bien común se expande, ¿sí?, y no queda limitado solamente a las fronteras de una sociedad, ¿sí?, o de un país. Bueno, empezamos leyendo el párrafo 1905. ¿Sí? Conforme a la naturaleza social del hombre, el bien de cada cual está necesariamente relacionado con el bien común. ¿Sí? Común es distinto a individual o a personal. ¿Sí? Bien común justamente es el bien de todos, o el bien de la sociedad en cuanto tal, ¿sí?, o el bien de la comunidad en cuanto tal. ¿Sí? Un poco nos suenan esas palabras que recordaba en medio de la cuarentena el Papa Francisco en esa ceremonia tan emocionante, ¿no?, que tuvo lugar en esa plaza de San Pedro vacía, y el Papa recordaba esa imagen, ¿no?, de Jesús en la barca con los discípulos. Como estamos todos en la misma barca, nadie se salva solo, dijo el Papa Francisco, una frase que pegó mucho. Bueno, acá es cierto, nadie se salva solo. ¿Sí? Nadie alcanza su plenitud solo, es mucho más que decir que nadie se salva solo. ¿Sí? Por eso va contra la naturaleza del hombre cortarse solo. ¿Sí? Por eso, otra vez, lo que dice el Catecismo, el bien de cada uno está necesariamente relacionado y unido con el bien común. Este bien común solo puede ser definido con relación a la persona humana. ¿Sí? Y acá va a citar un texto de la antigüedad de una epístola de Bernabé. No viváis aislados, cerrados en vosotros mismos, como si estuvieseis ya justificados, sino reuníos para buscar juntos lo que constituye el interés común. ¿Sí? Muy lindo texto. Y la idea es esta. ¿Sí? Nadie se salva solo, ¿sí?, nadie se corte solo. ¿Sí? Va contra nuestra naturaleza humana. Y de vuelta, y esto se expande, esta noción de bien común, porque entonces no solamente que nadie se corte, que nadie se salva solo, sino que incluso cuando formamos grupos, ¿sí?, tampoco un grupo puede cortarse solo. ¿Sí? Pues está bien, yo no soy una isla, ¿sí?, pero tampoco la comunidad o la sociedad o el grupo que yo integro tampoco puede ser una isla. ¿Sí? Eso va contra la misma naturaleza humana. Vamos a seguir leyendo. Párrafo 1906. Acá hay como una definición, ¿sí?, que la tomamos del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, párrafo 26. ¿Sí? Por bien común es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. ¿Sí? Lo leo de vuelta. Esta es la definición de bien común. ¿Sí? Conjunto de condiciones de la vida social. Ahora vamos a ver cuáles son esas condiciones o esos elementos necesarios de la vida social, ¿sí?, que permiten tanto a los grupos como a sus miembros conseguir de manera más plena y fácil su propia perfección. Entonces simplifiquemos, es el conjunto de cosas, ese es el bien común, ¿sí?, que permite que las personas que integran una sociedad o un grupo que integra una sociedad pueda alcanzar de manera más fácil, más rápida, más plena su propia perfección. Y acá volvemos sobre una cuestión que es filosófica, es metafísica, ¿sí? Entonces hay que preguntarse cuál es la perfección del ser humano. Y para preguntarse cuál es la perfección, cuál es el bien, cuál es la plenitud del ser humano, y la respuesta a esa pregunta depende de la noción que uno tenga del ser humano. ¿Sí? Si tenemos una visión materialista va a ser una cosa,
Si para nosotros el ser humano, ¿sí?, es una criatura de Dios, creada a imagen y semejanza de Dios, llamada a la vida eterna, bueno, esa perfección va a ser otra cosa, ¿sí? Por eso también se suele decir que el bien común no es simplemente la suma de los bienes particulares o individuales. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Yo quiero hacer esto, vos querés hacer esto, fulanito quiere hacer aquello, menganita quiere hacer aquello, que cada uno pueda hacer lo que quiera, ¿sí? Y todos contentos porque cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Bueno, no es eso el bien común, ¿sí? No lo define así la Iglesia, ¿sí? Conjunto de condiciones sociales, o sea, de una sociedad que le permiten, le ayudan, hacemos esto, ¿no?, que ayudan a sus miembros para alcanzar su propia plenitud o perfección. Eso es el bien común. Y sigue el catecismo diciendo, el bien común comporta tres elementos esenciales. Tres elementos esenciales. Los voy a nombrar y después vamos a leer lo que dice el catecismo, ¿sí? El respeto de la persona, fíjense, otra vez aparece este principio. Respeto de la persona, ¿sí? Bienestar social, o si quieren, bienestar y desarrollo social. Y finalmente, la paz, ¿sí? Respeto de la persona, bienestar y paz. Y acá también interesante, ¿no? El bien común, ¿sí?, no se identifica con el bienestar material o el bienestar económico. Pero este bienestar, ¿sí?, también entra como una parte, como un elemento esencial, y como una parte, no como el todo, de lo que es el bien común. Entonces, respeto de la persona, bienestar y paz. Tres elementos esenciales para que se realice el bien común. Por lo tanto, para que una sociedad viva en plenitud como tal, ¿sí? Vamos a ir leyendo. Párrafo 1907. En primer lugar, supone el bien común el respeto a la persona en cuanto tal. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. O sea, inalienable significa que no se le pueden quitar. Por ejemplo, la sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. O sea que no hay bien común, no se realiza el bien común si la autoridad no respeta la dignidad de la persona. Y no respeta la dignidad de la persona si no respeta las libertades individuales, naturales, dice acá, para que cada persona pueda desarrollar su vocación y alcanzar su plenitud, su realización, ¿sí? Y acá cita de vuelta al Concilio Vaticano II, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos que tiene que respetar la autoridad? Porque la misión de la autoridad es misión de la autoridad en una sociedad, ¿sí?, buscar y salvaguardar y proteger el bien común, ¿sí? Entonces, lo primero es el respeto de la persona. Respeto a la persona, respeto a sus derechos. ¿Cuáles derechos? Derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia. Protección de la vida privada y la justa libertad, también en materia religiosa. O sea que si vamos de atrás para adelante y lo decimos de otra manera, en negativo, como para que se entienda, ahí donde ahí donde la autoridad de una sociedad empieza a cercenar derechos o libertades naturales, ¿sí?, está yendo contra el bien común. Entonces pierde su razón de ser como autoridad. Segundo elemento, es el párrafo 1908. En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. O sea, es como si uno dijera, bueno, la sociedad tiene que mejorar, crecer, mejorar humanamente, culturalmente, pero también materialmente. Si una autoridad, por el motivo que sea, ¿sí?, renunciara a la mejora material incluso, ¿sí?,
de las personas que integran la sociedad de la cual está a cargo, también deja de ser autoridad, pierde su autoridad. ¿Sí? Si la deja siempre ahí a donde está y no colabora a su desarrollo. Ciertamente, sigo leyendo, ciertamente corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común, pero entre los diversos, en nombre del bien común, entre los diversos intereses particulares. Pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana. Alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, información adecuada, derecho de fundar una familia. Todas estas cosas son necesarias para el bienestar y el desarrollo social. ¿Sí? Alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, información, derecho a fundar una familia. Acá está diciendo el catecismo que la autoridad, ¿sí?, puede decidir entre los diversos intereses particulares, pero tiene que facilitar estas cosas. ¿Sí? Facilitarlas. No significa que la autoridad tenga que darle de comer, porque esto también se relaciona con el punto anterior. ¿Sí? Tiene que respetar la libertad y darle la posibilidad de que cada uno por sus medios pueda trabajar, ¿sí?, ganarse algo para comer, ¿sí?, tener una correcta atención en materias de salud, que todos puedan tener acceso a la educación, etcétera, etcétera. Pero repito, es un tema complejo que hay que pensarlos. ¿Sí? No significa que la autoridad tenga que educar a todos. Eso es una cosa. ¿Sí? Pero sí que tenga que garantizar que todos puedan ser educados. Es una cosa muy distinta. Y si quieren, enseguida la charlamos. ¿Sí? Bueno, tercer elemento que hace al bien común. Ya mencionamos el respeto de la persona, el bienestar y el desarrollo social. El tercer elemento es la paz. Párrafo 1909. El bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. En el libro del profeta Isaías leemos que la paz es obra de la justicia. Y nosotros sabemos que una sociedad que está en guerra no crece. El crecimiento, en todo sentido, necesita paz. Supone, por tanto, que la autoridad asegura por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. Esto no estaba planeado, pero si hay palabras muy actuales para nosotros acá en Argentina, en Buenos Aires, fíjense, ¿sí? O sea, no hay bien común si no hay paz. La paz es obra de la justicia. ¿Sí? Y no hay paz si no hay seguridad. ¿Sí? Y ahí sí, eso sí tiene que venir de la autoridad. ¿Sí? Asegurar por medios honestos la seguridad de la sociedad. ¿Sí? Y termina este párrafo con algo que nos puede llamar la atención. ¿Sí? El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. También, fíjense que acá la Iglesia reconoce un derecho a la legítima defensa, tanto individual como colectiva, que se fundamenta en el bien común. Quiero terminar la lectura y después, si ustedes quieren, preguntan o comentan, volvemos sobre esto. ¿Sí? Párrafo 1910. Si toda comunidad humana posee un bien común que la configura en cuanto tal, la realización más completa de este bien común se verifica en la comunidad política. ¿Sí? Hay muchas comunidades. ¿Sí? Está, mencionábamos recién, ¿no?, el matrimonio, hay grupos intermedios. ¿Sí? Pero si uno dijera, bueno, la comunidad en la antigua Grecia era la ciudad. Tal vez para nosotros hoy esa comunidad donde el bien común se realiza de manera más completa es lo que nosotros llamaríamos la nación. ¿Sí? Y una nación está gobernada por un Estado. El Estado sería la autoridad. Por eso sigue diciendo el catecismo, corresponde al Estado promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias. O sea, cada grupo, cada comunidad tiene su bien común que la define. ¿Sí? Y cada comunidad tiene una autoridad, necesita una autoridad, eso ya lo hablamos, y la función de la autoridad es la búsqueda, promoción y, si se quiere, defensa del bien común. ¿Ok? Bueno, comunidad por antonomasia o comunidad con mayúscula, ¿sí? Es la comunidad política, que tiene autoridad, que es el Estado, y misión del Estado es asegurar el bien común. ¿Sí? Acá siempre volvemos sobre algunas cosas básicas. ¿Sí? O sea, no es la sociedad que está al servicio del Estado, de la autoridad, sino la autoridad al servicio de la sociedad. Pero no en cualquier cosa, ¿sí? Sino una finalidad muy específica: buscar el bien común de esa sociedad. Bien, párrafo 1911, y ya vamos acercándonos al final de esta lectura. Os invito a que vayan pensando, ¿sí? Preguntas o comentarios para compartir en la segunda parte de nuestra charla. ¿Sí? Pero bueno, como decíamos, ¿no? Una persona no es una isla, una persona tiene que vivir en sociedad. Y una sociedad tampoco puede convertirse a su vez en una isla. Y esto se expande también al plano internacional. ¿Sí? Así como una persona se relaciona con otra y forman comunidades, sin dejar de ser una persona, en algún momento ya lo hablamos, ¿no? No se puede renunciar a la propia personalidad o al propio ser persona. Eso nos lleva al totalitarismo. Y por eso lo primero que dice acá el catecismo, el primer elemento necesario para el bien común es el respeto de la persona. ¿Sí? Pero bueno, la persona se integra con otras para formar una sociedad. La sociedad, por antonomasia, es la nación. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, y ahí vamos un poco al plano internacional, por primera vez en nuestra lectura encontramos esto, también las naciones tienen que relacionarse unas con otras en bien común, en búsqueda, perdón, de esto que el catecismo va a llamar el bien común universal. No solamente de una nación, sino de todos los hombres. Sí. 1911, leo entonces. Las interdependencias humanas se intensifican, se extienden poco a poco a toda la Tierra. La unidad de la familia humana, que agrupa seres que poseen una misma dignidad natural, implica un bien común universal. Esto requiere una organización de la comunidad de naciones capaces de proveer a las distintas necesidades de los hombres, tanto en los campos de la vida social, a los que pertenecen la alimentación, la salud, la educación, como en no pocas situaciones particulares que pueden surgir en algunas partes, como son socorrer en sus sufrimientos a los refugiados dispersos por todo el mundo, o de ayudar a los emigrantes y a sus familias. El bien común propiamente dicho es el de una nación, digámoslo así. ¿Okay? Pero por analogía, hay como un bien común universal, ¿sí? Que lleva también a que las distintas naciones se relacionen entre ellas para buscar este bien común. Acá hay una analogía, digo, porque en toda analogía hay algo semejante y algo desemejante. Porque cuando hablamos de distintas naciones, ¿sí? No hablamos propiamente de que forman una sociedad como la forman una nación, nuestra nación. Porque ¿qué es lo que falta para que distintas naciones formen, ¿sí? Una sola comunidad? Falta una autoridad. ¿Sí? Entonces fíjense que acá no lo dice el catecismo. ¿Sí? Tampoco se trata de una autoridad mundial que elimine la soberanía de las naciones. ¿Sí? Pero sí la interacción o la interdependencia entre distintas naciones para ayudarse mutuamente e incluso, como dice acá, intervenir en algunas situaciones particulares, ¿sí? Donde pueda haber algunas crisis particulares. Bien, y por último, antes de pasar a las preguntas o comentarios, último párrafo, 1912, el bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. Y acá cita otra vez al catecismo no, al Concilio Vaticano II. El orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. ¿Sí? Fíjese cuánta insistencia con este tema, ¿no? Cómo la persona humana, claramente está,
está al centro de todo y cómo la función de la sociedad y de la autoridad en su búsqueda del bien común, ¿sí?, es el progreso de la persona. ¿Sí? No es la persona que tiene que sacrificarse en cuanto tal por el progreso de la sociedad, sino el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas. Y una vez más, ¿sí?, una vez más digo, qué importante es entender entonces cuál es el auténtico bien, cuál es el auténtico progreso de las personas. Y por eso la última frase de este último párrafo, hablando del bien común en el catecismo, es fundamental. ¿Sí? Este orden, o sea, el orden social, tiene por base la verdad, se edifica con la justicia y es vivificada por el amor. También, importantísimo. O sea que hay cuestiones objetivas que determinan el bien común. ¿Sí? Primero, por eso se edifica sobre la verdad. Se edifica sobre la justicia. Ya hablaremos sobre la justicia, porque no hay convivencia mínima si no hay justicia. Pero al mismo tiempo la justicia no alcanza. Es necesario el amor, la caridad cristiana para darle vida a esta vida social. Valga la redundancia. Muy bien. Bueno, ahí llegamos. Hasta ahí llegamos con nuestra lectura del catecismo, ¿sí?, sobre este tema del bien común. Vamos a dar ahora espacio a sus preguntas o comentarios, que son la parte más enriquecedora de estos encuentros, ¿sí? Entonces, mientras van llegando preguntas o comentarios, repasemos lo que hemos leído acerca del bien común en el Catecismo de la Iglesia, ¿sí? Es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí?, porque el fin de una sociedad y de una autoridad en la sociedad es la búsqueda del bien común, ¿sí? No hay que confundir bien común con bienestar material, ¿sí?, tampoco es la suma de los intereses particulares, sino que es el conjunto de aquellas condiciones sociales que ayudan, sostienen, facilitan que las personas que integran esa sociedad puedan alcanzar su propia perfección, su propia plenitud. Según el Catecismo hay tres elementos fundamentales para la prosecución del bien común: el respeto a la persona, el desarrollo y bienestar social, me parece el nombre de un ministerio, y la paz, y junto con la paz la seguridad. Sin eso no se da el bien común. Bueno, es misión de la autoridad y sobre todo del Estado, de aquello que nosotros llamamos Estado, salvaguardar, promover y defender el bien común. Y así como hay un bien común de una nación, análogamente hay un bien común universal que se da entre distintas naciones. Y este bien común, otra vez, no es la simple suma de quereres o intereses particulares. ¿Sí? Tiene, por decirlo de alguna manera, como coordenadas objetivas, ¿no? Coordenadas objetivas, ¿no? Se basa en la verdad, la justicia y el amor. Así que si quieren, aquí también hay otros tres elementos fundamentales. ¿Sí? No hay bien común si no hay verdad. No se alcanza el bien común, o sea, la plenitud de una sociedad en cuanto tal, si no hay justicia, y mucho menos no se alcanza la plenitud de la sociedad si no hay amor. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hasta ahí lo mío. Ya hablé bastante, me gustaría escucharlos, no sé si escucharlos o por lo menos leerlos a ustedes. Alejandra pregunta, bueno, ¿pueden estar los tres elementos fundamentales dentro de una familia? Y bueno, yo diría que no solamente pueden, sino que deben. Estos tres elementos: respeto de la persona, desarrollo y bienestar, paz. Sí, tienen que estar en cualquier sociedad. Una familia es una sociedad, una comunidad. Una parroquia, una comunidad religiosa, cualquier tipo de sociedad humana. Cada sociedad humana tiene su bien común, que la define como tal, y por lo tanto tiene que darse estos tres elementos. Decíamos que la sociedad por antonomasia, cuando hablamos de la sociedad hablamos de la comunidad política en grande,
este, que es la nación, cuya autoridad es el Estado, pero no quita que las otras no sean sociedades reales también. ¿Sí? Por eso en una familia tiene que haber respeto de las personas. Por hablar, por pensar en estos elementos de los que habla el catecismo. ¿Sí? Respeto de las personas, respeto de la individualidad, de la personalidad, de la libertad de cada uno. ¿Sí? En una familia tiene que haber autoridad también. ¿Sí? Aunque hoy no suene mucho muy bien, ¿no? Pero la autoridad son los padres, porque la familia se basa sobre el matrimonio, ¿no? Una familia tiene que buscar, dentro de sus posibilidades, el desarrollo y el bienestar, ¿sí? Integral, ¿no? Con todo esto, ¿no? La salud de sus miembros, la alimentación, el vestido, la educación, la cultura, por supuesto. Y en una familia tiene que haber paz. Si no hay paz, no hay bien común de la familia. Y también de alguna manera seguridad, ¿no? Está en la parte que a uno le toca. Pero respondiendo a lo de Alejandra, que me animo a decir que sí, no solamente pueden, sino que deben estar estos tres elementos dentro de una familia. ¿Sí? Y ahora ya que, mientras llega alguna otra pregunta, pensando, digo yo ahora en voz alta, ¿sí? Capaz que pensar estas cosas, cómo se dan o cómo no se dan en una familia, nos pueden ayudar a entenderlo mejor. Porque está bien, supongamos, bueno, una familia es una comunidad. En toda comunidad hay una autoridad. ¿Sí? En toda y el fin de la autoridad es buscar el bien común, en este caso de la familia. ¿Sí? Entonces, si la autoridad son los padres, y lo son, ¿sí? ¿Cuál es su misión? ¿Darle a sus hijos todo capricho que quiera el hijo? ¿O ir generando estas condiciones de que hacen al bien común? ¿Sí? Entonces, por bien común, ¿sí? Por el bien común, a veces le podrá decir que no a sus hijos. ¿Sí? Justamente por el bien común. Digo, bueno, pensando un poquito en voz alta, fíjense si los ayuda, ¿no? Esa cosa que una vez se lo piensa en grande, en macro, como se dice, ¿no? Hablando de la nación y el Estado, aplicarlos en una familia. ¿Sí? La familia, los padres, cuál es su finalidad, cuál es su rol. ¿Sí? Bueno, gracias Alejandra por la pregunta. Teresa dice, estos principios del bien común, sobre todo el segundo, se complementa con el de subsidiariedad. Sí, por supuesto. Y esto, también, gracias Teresa por este comentario, ¿no? Esto es, a ver, hay muchas teorías políticas, hay muchas teorías sociales, filosofías, etcétera, etcétera. Pero hay algo que es único de la doctrina social de la Iglesia. Y esto lo digo yo como mi opinión personal, pero en lo que uno va buscando y encontrando, que es justamente cómo se van complementando, ¿sí? Distintos principios. ¿Sí? Y eso es la sabiduría de la Iglesia, que para nosotros cristianos, católicos, sabemos que en el fondo es la sabiduría de Dios y es la acción del Espíritu Santo, ¿no? Pero ninguna filosofía política, ninguna teoría política encaja, ¿sí? Complementa, por usar la palabra que utiliza acá Teresa, tantos principios tan dispares, ¿sí? Y de una manera tan equilibrada y tan armónica, lo cual nos hace pensar mucho, ¿no? ¿De dónde viene esta doctrina social? ¿De dónde viene esta sabiduría? Y bueno, el bien común, sí, por supuesto, este, porque si bien es misión de la autoridad buscar el bien común, lo tiene que hacer en el respeto de la libertad, y eso tiene mucho que ver con la subsidiariedad. ¿Sí? Recordemos una vez más lo que es. Por eso, ¿qué es la subsidiariedad? ¿Sí? Por eso yo mencionaba un poquito a propósito, ¿no? Que no es deber de la autoridad, hablamos de autoridad Estado, ¿sí? Darle de comer a la gente, sino generar todas las condiciones necesarias para que todos puedan comer. Son cosas distintas. Eso es subsidiariedad. Y si realmente alguien no puede en una circunstancia particular por sus medios, bueno, le da de comer, pero como una situación excepcional, y al mismo tiempo tiene que generar las condiciones para que esa persona pueda valer por sí misma, valerse por sí misma, esa persona o ese grupo. O sea que sí, por supuesto, por eso digo, es admirable cómo va encajando, todo encaja, ¿sí? Y gracias también, Teresa, por el comentario que realmente ilumina mucho. ¿Sí? Acá dice María Elena.
El Estado en su búsqueda del bien común es estar al servicio de los ciudadanos. Tal vez la pregunta sea, ¿debe estar? Pero bueno, igual se entiende, ¿no? ¿Cómo debo hacer respetar mis libertades? Qué buenas preguntas. También, gracias María Elena. ¿Sí? Acá lo dice clarísimo el catecismo, o sea, la iglesia. ¿Sí? El Estado está al servicio de los ciudadanos. Es así. Es su razón de ser. Ese es el bien común. ¿Sí? Sabemos que no es lo mismo Estado que nación. ¿Sí? Una cosa es la nación, es la comunidad, digamos nosotros así, para entender, ¿no? El Estado es la autoridad. Pero vuelvo a leer lo que dice párrafo 1912, que en realidad está citando a la Gaudium Spes del Concilio Vaticano II. ¿Sí? El orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Por eso digo, y acá volvemos otra vez a pensar esta cuestión, ¿no? Que el todo es más que la suma de las partes. Sí, es cierto, pero en el todo social, el todo que llamamos sociedad, ¿sí? Las partes no son partes materiales, sino que son personas. Entonces, y esta es la gran crítica que le hacía el genial Kierkegaard a Hegel, una de las críticas, ¿no? Hegel tiene esta frase, si hay alguien ahí que sepa alemán, no me mate, pero dice, Das Wahre ist der Ganze, ¿sí? Que la verdad está en el todo, ¿sí? Y entonces subordina, el todo está por encima de las partes, ¿sí? Porque la verdad está en el todo, dice Hegel. Pero Kierkegaard, en polémica con Hegel, va a decir, no, la verdad está en el singular, porque lo que existe realmente es el singular, ¿sí? O sea, la persona. Por eso, en el caso, si bien es cierto que el todo es más que la suma de las partes, pero en el caso de la sociedad humana, de alguna manera, la persona está, digámoslo así, no es que yo sea más importante que todos ustedes, ¿sí? Pero la sociedad en cuanto tal tiene que ayudarme a mí a realizarme como persona, ¿sí? Por eso, estos son principios generales, comunes. Toda sociedad, toda comunidad tiene que estar al servicio de sus miembros. Pero ¿en qué servicio? Pues digo, no es darle de comer, no es malcriarlo, sino ¿cuál es el servicio concreto? Bueno, buscar el bien común. Digo, bueno, a mí, no sé, un poco son temas apasionantes, me parece. No sé si a ustedes les resultan también así apasionantes. Y bueno, ¿cómo debo hacer respetar mis libertades? Dice acá la pregunta de María Elena. ¿Sí? ¿Cómo debo hacer respetar mis libertades? Bueno, vuelvo al párrafo 1909 que leíamos. ¿Sí? El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. ¿Sí? Capaz que esto nos suena medio chocante, ¿no? Porque no siempre legítima defensa significa violencia. ¿Sí? El tema del recurso a la violencia es otro tema para discutirlo en otro momento. ¿Sí? Este, tiro algo como para que lo piensen. ¿Sí? Pero una vez Jesús recurrió a la violencia. ¿Cómo nos complica la vida Jesús? Cuando echó a todo a los latigazos del templo, ¿no? Lo dejo así, la dejo picando para que la piensen. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo hago para hacer, cómo debo hacer respetar mis libertades? Es una buena pregunta, es una buena, es muy amplia. Bueno, yo lo relaciono con esto. ¿Cómo me defiendo? ¿Sí? ¿Cómo me defiendo? Bueno, me parece que digo un par de cosas así, opinión mía personal, somos todos gente grande, pensante. Primero, lo primero es hablando con seriedad, hablando con equilibrio, siempre en la verdad, en la justicia y en el amor, como dice el catecismo, pero nadie me puede obligar a hacer algo que yo no quiero. Partamos de ahí. ¿Sí? Es el primer paso, lo primero que se me ocurre ahora para respetar, hacer respetar mi libertad. ¿Sí? Porque mi libertad es ese don que Dios me dio para hacer el bien porque yo quiero. ¿Sí? Entonces nadie me puede obligar a hacer el mal, primero. ¿Sí? Y digo algo más extremo, llevando, forzando un poco las cosas. Y nadie me puede obligar a hacer el bien si yo no quiero. ¿Sí? Ahí está mi libertad. ¿Sí? El dominio de mí mismo. ¿Sí? El derecho a obrar en conciencia, como dice acá. El catecismo dice el derecho de obrar según la recta conciencia.
¿Y después cómo hago para hacer respetar mis libertades? ¿Sí? Otra, respetando la libertad del otro, ¿sí? Porque a veces uno, cuando se siente agredido, tiene la tentación, por algo Jesús lo dice en el Evangelio, ¿no? De devolver ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Entonces, hacer del respeto de la libertad propia y ajena realmente un principio de acción, un valor. ¿Sí? Y después, bueno, hoy se habla tanto de libertad de expresión, ¿no? De decir lo que uno piensa. O sea, y como Jesús también lo dice en el Evangelio, ¿no? Es la verdad la que nos hace libres. Entonces, jugarse por la verdad y anunciar la verdad, este, sí. Y eso significa a veces denunciar el error, la injusticia, la mentira. ¿Sí? Por eso acá el catecismo dice, bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Por eso cuando uno ve que el bien común está siendo amenazado, algo tiene que hacer. ¿Sí? Yo tal vez no tenga toda la no tengo toda la respuesta como para responder de manera, ¿sí?, categórica a esta pregunta que hace María Elena, pero si yo en conciencia veo que el bien común está siendo amenazado, ¿sí?, algo tengo que hacer. Y si lo veo en conciencia y no hago nada, el que falta soy yo. ¿Sí? Y es una omisión grave, porque estamos hablando del bien común. Bueno, gracias María Elena. Pasamos a este comentario de Patricia. Así entre paréntesis, Patricia no sé si se enteró, pero se ganó un rosario en la fiesta de la Virgen del Monte Carmelo. Y no sé cómo se lo vamos a hacer llegar, porque me parece que no vive cerca de la parroquia. Pero bueno, después nos comunicaremos por privado. ¿Sí? Patricia dice, pero si los padres no tienen formación cristiana, no fueron educados con estos principios y crecieron en el egoísmo y la inmadurez, lamentablemente eso transmitirán a sus hijos. Varias familias así forman una comunidad injusta y esto una sociedad sin principios. Sí, estamos básicamente de acuerdo, ¿no? Porque es así, la familia forma una comunidad y la comunidad, varias comunidades forman lo que llamamos una sociedad. ¿Sí? En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero lo único que me permito observar, ¿sí?, es que esto es muy probable que se dé, ¿sí?, pero no siempre se tiene que dar así sí o sí. Y uno lo puede ver de un lado o del otro. O lo digo así, tal vez de manera muy sencilla. ¿Sí? Que no siempre los hijos hacemos lo que nos enseñan nuestros padres. Para bien o para mal. Porque sigue existiendo dentro nuestro algo que se llama la voz de la conciencia. ¿Sí? Por eso digo, toda esta mala enseñanza, ¿sí?, que influye muchísimo, pero no determina. Condiciona, sí, pero no determina. ¿Sí? Porque el mismo caso puede darse al revés. ¿Sí? Padres con formación cristiana, educados, ¿sí?, según los principios cristianos, que crecieron en el amor y en la madurez, se esfuerzan por transmitir a sus hijos, ¿sí?, los valores cristianos, y después los hijos no los viven. Y a veces pasa lo contrario, porque a ver, en todo esto no nos olvidemos que Dios existe y Dios actúa. Y Dios nos dio la voz de la conciencia y Dios sigue llamando a las conciencias. ¿Sí? Por eso, si bien es muy difícil, siempre hay esperanza. Y la libertad de cada uno que nunca se pierde y la conciencia de cada uno que nunca se pierde son también esos apoyos que tenemos para nuestra esperanza, de que si bien la cosa puede estar muy mal a nivel social, cultural, ¿sí?, de valores, pero nunca está del todo perdido. Porque siempre queda eso, como una brasa que puede estar muy tapada de ceniza o lo que ustedes quieran, pero siempre queda la conciencia. ¿Sí? Bien. Bueno, de nuevo, felicitaciones, Patricia. Gracias por el comentario. ¿Sí? O sea, digo, esto opino yo, ¿sí?, que es muy cierto lo que decís, pero que a veces no sé si necesariamente tiene que ser tan lineal. Es muy probable que pase casi siempre, pero no digo que tenga que pasar siempre. ¿Sí? Teresa
Dice, al formar una comunidad se tendrán que acomodar a las reglas de esa comunidad. Bueno, es todo un tema. Ya, bueno, en algún momento tendremos que hablar de lo que son las reglas o las leyes. Uno puede preguntarse, ¿no? ¿Tiene que haber reglas en una comunidad? Y las reglas, ¿quién las establece? ¿Cómo se establecen? Todo el tema también complejo, amplio de la ley. Pero bueno, justamente si no se respetan, ¿sí?, esas reglas, esas leyes, se falta la justicia, porque es lo que yo le debo al otro. ¿Sí? Y justamente si yo pretendo ser parte de una sociedad y no me acomodo a las reglas de esa sociedad, y no estoy yendo contra la sociedad. ¿Sí? Temas muy interesantes y muy complejos también, difícil responder bien en pocas palabras. ¿Sí? Bueno, vamos al último comentario. Mariana dice, esa omisión a la injusticia, al error, llamaría ser cómplice. Yo la llamaría ser cómplice. ¿Sí? Yo no quiero un país del no te metas, creo con seriedad, la verdad y el amor, debo involucrarme y lo hago y muchos no me entienden. Bueno, no, estaba por decir bienvenida al club, pero es así. Uno, justamente, bueno, y más nosotros, cristianos, ¿sí?, justamente, el que se calla o el que no hace nada viendo la injusticia, porque nosotros supuestamente la vemos, ¿sí?, pasamos a ser cómplices, por omisión. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y si me permiten, yo lo comparto y con esto terminamos. ¿Sí? Y esto a mí me da mucha vuelta en la cabeza la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sí? ¿Cuándo plantó la cizaña el demonio? Cuando los servidores dormían. Y entonces todos estos males que nosotros quejamos, ¿no? La sociedad sin principios, sin valores, etcétera, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿O qué parte de responsabilidad tenemos los que supuestamente somos buenos cristianos? ¿Sí? Porque tal vez hemos estado muy en nosotros mismos, ¿no? Hasta que a nosotros no nos afectaba, ¿sí?, tal vez no sentimos la necesidad de involucrarnos, pero no es una necesidad, es un deber. Ese es el próximo tema del que tenemos que hablar, ¿sí?, en relación con el bien común. Y el catecismo lo dice así, responsabilidad y participación. Es deber, el bien común no sale de las nubes. ¿Sí? Y tampoco le podemos echar todo el fardo al Estado. ¿Sí? El bien común lo hacemos nosotros. Y sobre esto, y contigo esto y termino, ¿no? Y involucrarse en la construcción del bien común, ¿sí?, y de la vida social, en distintos niveles, porque esto se da a distintos niveles de distintas maneras. A veces uno piensa que participar de la vida social o política es simplemente anotarse a un partido político. No, no es la única manera. ¿Sí? Involucrarse, esa es la palabra. ¿Sí? Involucrarse se da de muchas maneras. ¿Sí? En la cuadra, en la cooperadora de la escuela, qué sé yo. ¿Sí? Muchas veces nosotros estamos muy cómodos. ¿Sí? Bueno, ojalá que todas las cosas que están pasando nos sacudan a nosotros, a ver si nos despertamos, ¿sí?, y nos involucramos un poco más. ¿Sí? Bueno, pero ese va a ser el próximo tema, Dios mediante el viernes que viene. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar acá. ¿Sí? Vamos a ir cerrando nuestra transmisión. Les recuerdo, ¿sí?, que voy subiendo estos videos a mi recientemente estrenado canal de YouTube, ¿sí?, por si los quieren compartir. ¿Sí? No creo que los quieran volver a ver porque ya mucho bancarse lo que se bancaron, pero bueno, acá les dejo el link. ¿Sí? Y bueno, vamos a terminar rezando y que todas estas reflexiones que vamos haciendo juntos, en lo que uno pueda, ¿sí? Pero por eso yo lo decía al principio, todo esto es la doctrina social de la Iglesia, es para la acción. De nada sirve si queda en una linda reflexión o en un llorar por lo mal que está y lo que habría que hacer y lo que no se hace. Si esto da algún fruto, ¿sí?, tiene que llevarnos a cada uno de nosotros, solos y asociados, a la acción. ¿Sí? Bueno,
Muy bien, terminamos acá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus seres queridos, y permanezca para siempre. Amén. Bueno, buenas noches a todos, buen fin de semana, sobre todo buen domingo, Día del Señor.